amigos de este diario de 4, hoy miércoles 10 de julio de este año 2019. Bueno, parece que a la Liga Nacional simplemente se le ha puesto imposible ganarle a la Liga Americana. 7 juegos de estrella en los últimos 7 años le han sido adversos. La Liga Americana, con su picheo y bateo combinados, ha puesto bajo absoluto control a la Liga Nacional. Ayer que oía en la mañana a algunos comentaristas deportivos decir que el Home Run Derby se había desplazado en popularidad el Juego de Estrellas. Anoche que vi el Juego de Estrellas, me di cuenta que aquello es un simple decir, que el Juego de Estrellas sigue siendo una gran atracción. Y además, contrario a como parecía ser la tendencia, anoche los convocados, o sea, las estrellas convocadas, lo que han demostrado estar en la cima en sus divisiones, se comportaron a la altura del compromiso. O sea, se entregaron a hacerlo bien, todos, lanzadores, jugadores de posiciones, todos. Y eso facilitó que se diera un gran espectáculo de calidad, que mantuvo la atención todo el tiempo, porque todavía hasta el noveno inning era posible que la Liga Nacional borrara la diferencia de solo una carrera, perdió 4-3, y por eso se mantuvo todo el tiempo al nivel. Los lanzadores, los estrellas, hicieron todos, cada uno se aplicaron a fondo, y para hacer su mejor papel los dominicanos cumplieron todos también con la convocatoria, hicieron cada uno en su posición, cumplieron plenamente con la encomienda de sus equipos, porque fíjense ustedes, lo que se procura en el Juego de Estrellas es que los mejores, los más sobresalientes de cada equipo, sean estos lanzadores o jugadores de posición o jugadores ofensivos, vayan a representarlo con orgullo a un Juego de Estrellas que se supone donde están los mejores, los más destacados ese año. Bueno, por eso viste la franela en el Juego de Estrellas del equipo original, no de uno que represente a la liga específicamente. Ellos representan a su equipo, y por eso la calidad exhibida, tenemos que reconocerlo, anoche fue de primera línea. Yo creo que todos debimos disfrutar con mucha unción lo que fue ese juego de anoche. Bueno, nada, la Liga Nacional no puede vencer a la Liga Americana, y hay un beneficio. Eso quiere decir que la Serie Mundial se va a iniciar con la Liga Americana de soporte. O sea, el equipo de la Liga Americana que vaya a la Serie Mundial va a ser sede de inicio de serie. Eso es el beneficio que se obtiene de estas confrontaciones. Miren, antes de entrar en otros temas que son un poco desagradables, digamos lo siguiente para que no se nos pierdan acontecimientos que son importantes realmente. Ayer se anunció que hoy se inicia en Houston, Texas, en los Estados Unidos de América, una ronda con inversionistas de todo el mundo en el área petrolera y gasífera, que el gobierno dominicano procura atraer para participar como licitante en 14 bloques de gas y petróleo que han sido inicialmente identificados como depositarios de estos energéticos. Eso es, lógicamente, convocado por el Ministerio de Energía y Minas y su firma asesora para desarrollos estratégicos de asuntos energéticos,
la norteamericana Wood Mackenzie. Esa ronda que se ha trasladado, para que ustedes vean, a la capital mundial del petróleo y el gas, que es Houston. Eso no le quepa a usted. Ahí están todas las grandes del mundo. Ahí que están las sedes, por lo menos las norteamericanas, que son las más grandes. Bueno, esos 14 bloques están ubicados en la siguiente zona. En la cuenca del Cibao, con 6 zonas intraterritoriales, o sea, dentro del territorio. En la cuenca de Enriquillo, con 3 regiones también en tierra. Y en la cuenca de Asua, con una zona intraterritorial, o sea, en tierra también. Además de la más importante de todas, en el área submarina, que es la cuenca de San Pedro de Macorís. Allí hay por lo menos 4 bloques identificados para perforaciones marinas. ¿Por qué solo San Pedro de Macorís aparece indicada como candidata a atraer empresas buscadoras de gas o petróleo en zona submarina? Bueno, porque sorprendentemente la cuenca de San Pedro es la más baja, la menos profunda de todo el territorio nacional. Asómbrese. Además, porque se identificó un domo, o sea, una especie de elevación allí pegado a la costa de San Pedro de Macorís, donde es característico que se alojen petróleo o gas. Así es que este proceso que se está llevando, cumpliendo rígidamente un cronograma que se ha impuesto el Ministerio de Energía y Minas para que la exploración y explotación de hidrocarburos en el país sea un ejercicio absolutamente transparente, verificable. Me parece que inició muy bien hoy, va a iniciar muy bien hoy, convocando a los grandes de verdad, no cualquier aparecido, firma de esas inventadas, como se produjo aquí muchas veces, que se hicieron asignaciones de exploración a firmas que se crearon a la carrera, que procuraron asesoría con extranjeros, pero que eran más bien de aventureros. De eso está llena la historia reciente de exploración, pues, fundamentalmente en el campo petrolero y de gas. Pero bueno, además de que aquí nunca vinieron compañías grandes a explorar. La más importante de todas fue la Canadian Petroleum Company, la que penetró, la que perforó allá en Enriquillo el famoso Charco Largo. Esa era una empresa mediana, ni siquiera de las grandes realmente en el mundo, y fue la que con mayor seriedad hizo algún grado de perforación. El país está lleno de pinches, pero si ustedes creen que aquí no se ha pinchado. Aquí hay más de 60 pinches, de 60 perforaciones. Lo único que han sido con estructuras convencionales, no profesionales, modernas. La planicie de Asua concentra el 80% de las perforaciones que se han hecho en el país. En el nordeste también hay muchísimas perforaciones, muchísimas, todas fallidas. Hay un solo pozo que se ha perforado, que rindió, que produjo algún grado de verificación de que había petróleo, que es Maleno y Güerito, están pegados uno del otro allá en Asua. Ahí siempre ha salido petróleo, pero por unas horas. Ese pozo, usted lo abre después de varios años cerrado y comienza a tirar petróleo con bastante presión y de muy buena calidad, por cierto. Pero pasadas unas horas, entonces comienza a salir agua salada,
¿Qué es eso, indicador? Bueno, que ese petróleo que se acumula allá en Maleno y Higuerito es petróleo que fluye de otro lugar, que está depositado en otro lugar y por alguna causa se escapa hasta llegar a ese sitio, porque han perforado incluso en zonas cercanas, ahí mismo, en los alrededores, y no han encontrado petróleo. O sea que es un petróleo migrante cuyo depósito está en algún otro lugar. Se dice que es en la costa azuana que está, ya cuando ya estamos hablando entonces de perforaciones submarinas. De todas formas, bueno, ahí está. Estos bloques incluyen también a Asua y su zona, lo mismo que, como les dije, el domo ese que se identifica en San Pedro de Macorís, donde la profundidad marina en San Pedro de Macorís, pegado a la costa y hasta un poquito más adentro, se reduce a la mitad con respecto al resto del territorio nacional. Por eso es tan interesante esa zona. Miren, el tema de hoy, sin duda alguna, es el incremento salarial del 14% que se acordó ayer en el Consejo Nacional de Salarios, el Comité Nacional de Salarios. Miren, esto no fue lo que pudiéramos llamarse un acuerdo consensuado, porque todavía ayer el Consejo, en la representación de los empleadores, dijo que iba a estudiar el asunto, o sea, en la Asociación de Industrias y en las demás instituciones que fueron al Comité Nacional de Salarios, dijeron que iban a estudiar esto, porque la propuesta surgió del Ministerio de Trabajo luego de oír a las partes y colocarse lo que llamamos un punto intermedio. Los trabajadores llegaron a pedir un 25%, en algún momento estaban dispuestos a recibir un 20%, pero los empleadores decían que no más de un 10% y previa reclasificación. Lo que se acordó ayer es un 14% y una convocatoria en 60 días para una reclasificación. ¿Por qué el sector sindical, aunque aparente muy poco lo que ha recibido, la mitad justamente de lo que originalmente solicitó, que fue un 30%? ¿Por qué el sector sindical se siente satisfecho? Primero, porque no se había hecho un incremento salarial para todos los distintos salarios mínimos que existen de un 14%. En ninguna otra ocasión se había logrado eso. Eso es un logro histórico. Segundo, porque aunque han acordado la reclasificación, ya estos salarios aplican para la actual clasificación. ¿Qué quiere eso decir? Que aunque se reclasifiquen en el futuro, no van a poder ser disminuidos. Ya son salarios que tienen posiciones ganadas. Ya son salarios que no van a poder ser disminuidos, aunque estén ubicados en empresas que se reclasifiquen en el futuro. ¿Entienden? Por eso el sector sindical está muy contento con lo que ha conseguido, porque tiene en la alforja primero un incremento que no había podido conseguir en los últimos tiempos, un 14%, y en segundo lugar, porque la reclasificación se pospuso para futuro, y futuro inmediato, pero que no va a repercutir en empresas como, por ejemplo, mire, en las grandes empresas el salario mínimo se incrementaría con este 14% hasta 16,000, hasta 17,610, esos son casi 2,000 pesos. En las medianas pasaría a 12,107 y en las pequeñas a 10,728.
estos salarios, usted lo podrá, dentro de lo que es la situación económica del país y el costo de la vida que se ha acumulado por todos estos años de imposibilidad, por la causa que fuera, de incrementar el salario, de práctica congelación de salario, mientras se acumulaba precisamente la inflación. Usted dirá que son insuficientes, pero en la presente coyuntura, sin embargo, van a ser bien recibidos por los que negociaron y por los propios trabajadores, que después de todo lo que vean en esto era una indefinición y una prolongación hasta más allá de lo razonable de lo que es una situación sin duda alguna inequitativa, esta relación de trabajo que existe en el país. Por último, quería significarle que la situación referida a la confrontación que se vive con los dos grandes liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana entró ayer en una especie de indefinición, porque el sector de Leonel Fernández rechazó la solicitud que le hizo el sector de Danilo Medina, representado por un grupo del comité político que es mayoritario, y que le pidió que aceptara disciplinadamente volver a sus actividades congresuales y debatir allí las iniciativas que partan del Poder Ejecutivo o de los legisladores que siguen las orientaciones en este momento del gobierno. Eso fue rechazado porque dice los seguidores de Leonel Fernández que no van a permitir que se toque la Constitución, pero además están reclamando que el acuerdo que se adoptó el 19 de marzo del 2015 entre que participaron todos los organismos importantes de decisión del PLD referido a la reelección, que ese acuerdo se aplique. Y como ese acuerdo en efecto está vigente, entonces hay una situación en la que es muy difícil tomar una decisión que no sea convocando a los órganos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana y resolver esto. Pero los leonelistas advierten que debe ser una asamblea de delegados, un congreso, los órganos nacionales de ese partido, que fueron precisamente los que refrendaron el acuerdo del 19 de marzo del 2015. Lo cierto es que sigue muy tensa la situación alrededor del partido oficial y que ya los sectores de poder del país, de los que están inmersos en las actividades económicas más importantes, advierten que le está haciendo daño. Eso dijo ayer la representante de la Asociación de Industria, Circe Almanzar, que es la principal ejecutiva administrativa de esa asociación. Dice que ya se sienten los efluvios, los efectos en la reducción de comercio y actividades por la confrontación interna que está viviendo el PLD a propósito de la iniciativa reeleccionista. Otros, como el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, ha dicho lo mismo. Vamos a ver si el PLD reacciona. Ya estamos hablando de todas las corrientes allí contenidas, para impedir que se siga creando este ambiente de dificultad, de tensión que está viviendo el país por efecto de la confrontación interna en el PLD. Bueno, decir que la cosa sigue en su curso, que las actividades en el resto de los partidos siguen normal, que por ejemplo el Partido Revolucionario Moderno ya recibió las inscripciones de sus dos principales competidores, incluyendo los recién surgidos, como el señor Arnaud, que
pinta muy bien. Estuvimos con él conversando por aquí, jóvenes con mucha entrega, con mucha disposición de trabajo, que sin duda enriquecen la actividad política del país y que esperamos que la situación en el PLD vuelva a la normalidad y que entonces se cumplan los plazos que menciona la ley electoral para que se cumpla también con los compromisos de hacer una elección para en febrero próximo para escoger las autoridades municipales y una segunda elección en mayo venidero para los puestos congresionales y ejecutivos de la nación, o sea, presidenciales y vicepresidenciales. Buenos días, don Mozart. ¿Pudiste disfrutar anoche el juego de... ¿Estuve atento hasta el último inning? Sí. Qué buena, qué categoría, ¿eh? Yo me incorporé después de las 9 porque tú sabes que tenía equipo mediático. Ah, anoche. ¿Verdad que sí? Yo no lo pude ver a usted de anoche, hombre. Me perdí de eso. Porque estaba viendo el juego. No pudiste, decidiste. Yo creo que era con justicia ver el juego antes de que perder el tiempo viéndome a mí, por ejemplo. A Rafa no, pero por lo menos tú, ¿qué va a decir Mozart que yo no sé porque no vaya a decir por la mañana? Julio Ortega. No, Julio Ortega no fue. No fue. No, porque tenía un compromiso familiar. Pero fue Rafa. Pero fue Rafa. Ese Rafa es una cosa excelente. Excelente persona, profesional. Responsable. Pedrito. Y qué responsable es Rafa, ¿eh? Sí. Aún en situaciones difíciles. Esas son de las grandes reservas que tiene ahí el partido. El PLD. Tremenda institución política. Puede exhibir gente con esa calidad. Tremenda institución política. Sin lugar a dudas. Eso resaltaba anoche precisamente esa entidad política. Bien, señores, buenos días. Amaneció hoy bastante nublado. Ay, Mozart, perdóname, se me olvidó decirte. Desde que salí de Juan Dolio hasta aquí, observé que hubo un chubasco en toda la... Eso es importante. Pero desde allá hasta aquí. Sí. Entonces me sorprendí agradablemente cuando entré a la ciudad y me di cuenta que el mismo chubasco se registró en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Hasta el este, hasta el fondo. Pero el calor va a estar el chubasco, ahí. Pero qué bueno, dentro de la situación. Por eso quiero que se prolongue un poquito la nublazón, para ver si el sol nos da una tregua, porque la temperatura va a seguir castigándonos. Qué cosa, va a seguir alta, va a seguir elevada. Pero bueno, a colocarse a buen resguardo, en la sombrita. La Pedrita. Mucha agua, mucho refresco. Mucha agua, sí. Mi refresco no... Refrescos naturales, jugo. No tengo nada contra... No tenemos nada contra la gaseosa, pero lo que preferimos son jugos. Exacto. Jugos de frutas. Sí. Ay. Mira, déjame empezar por el tema... Qué barbaridad. Por el tema odioso. ¿Cuál es? El del PLD. Ah, bueno, sí, es verdad. Ese es el tema odioso. No, yo comencé con las exploraciones. Pedrito, déjame decirte con las cosas. Ayer yo me sentí tan mal. ¿Con quién? Viendo a Johnny Ventura. Ay, Dios mío. Un poco desencajado, ¿eh? No, hombre, no. No vale la pena. Un ícono. Exponiéndose así. Y yendo un poquito más allá, forcejeando con un buen policía, un policía muy decente, que yo quiero felicitar, que a pesar de los empujones de Johnny, por el momento, los respetó. Siempre se mantuvo diciéndole, don Johnny, por favor, don Johnny. Compórtese, don Johnny, todo el tiempo. Y Johnny empujándolo. Y diciendo que, aunque fuera lo último, o sea, esa maravilla que Johnny Ventura como ser humano, como músico, óyeme, lo que les digo, un ícono del arte, de la cultura, respetado, además una persona que tiene un historial de lucha democrática en el país importante, pero no para ese tipo de
de situaciones tan feas como las que se vieron ayer ahí. Que veo que su hijo incluso trató y fue allá a tratar de persuadirlo, decirle que no, que se retirara por su salud, y no lo consiguió. Pero fíjense, hasta ahí estamos llegando con ese tipo de cosas. No expongan a esa gente allá, a hombres como ese, a situaciones como esa, tan feas. Pero miren, ayer se dio definitivamente escuchamos, el país escuchó, vio la otra campana, como se dice. Recuerden que antes de ayer, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dio una rueda de prensa, encabezó una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, donde participaron junto con él 21, porque con él 22 miembros del comité político, que son 36 miembros del comité político. Y en esa condición, como miembro del comité político, o sea, como dirigente, no el organismo, sino ellos que son miembros de ese importante estamento, máximo organismo de dirección del PLD, bueno, dieron una rueda de prensa para básicamente llamar la atención de su presidente, o sea, del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, para que se acogiera, dicen ellos, a lo que contempla, lo que dice los estatutos del partido y a lo que dispone la disciplina partidaria, de que cualquier situación que tenga que ver precisamente con situaciones internas, que es lo que se está discutiendo, se discuta al interior del organismo o los organismos del Partido de la Liberación Dominicana. Y al mismo tiempo un llamado de atención para que lo que ellos entienden también paren la beligerancia y el activismo que ha impedido que el Congreso Nacional, un poder del Estado, pueda desarrollar sus actividades sin presiones y amenazas como las que se han manifestado en diferentes ocasiones, y que de acuerdo a informaciones de organismos de inteligencia del Estado podrían conllevar una intervención directa, o sea, una toma por asalto del Congreso Nacional. Y en consecuencia le llama la atención al presidente Leonel Fernández para que su legítimo, así mismo lo decía, su legítimo derecho que tiene de estar en contra de cualquier modificación que se vaya a presentar de la Constitución de la República, lo haga en el marco de lo que establecen los estatutos y al interior del partido. Ese fue el planteamiento. Ayer, los seguidores del presidente Leonel Fernández básicamente dicen dos cosas. Primero, rechazan que ellos hayan tenido una actitud beligerante en los alrededores del Congreso Nacional. Dicen que no, que ellos no son eso. Y por otro lado, ratifican su disposición a procurar, yo lo digo así, pero ellos dicen impedir, a procurar que se someta y se apruebe un proyecto de reforma de la Constitución de la República, porque para ellos eso sería violentar la Carta Magna. Hay una tercera... y el tercer componente es que se cumpla con los acuerdos del 2015. Eso es básicamente lo que dice la parte de Leonel Fernández. ¿Qué decimos nosotros desde aquí? Bueno, nosotros reiteramos que todavía, aún en medio de esta terrible confrontación por el poder entre Leonel Fernández y seguidores y el presidente Danilo Medina y seguidores, todavía debe haber algún tipo de posibilidad de preservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. O por lo menos
sino la unidad, que el proceso pase sin que provoque una ruptura. La convivencia interna. Sino que se queden ahí, porque uno no sabe de lo que va a pasar después si se quedan ahí. Si a lo mejor deciden si se van a quedar, colocarse en abanico, como dijo un amigo mío, en paz descanse, colocarse en abanico y no participar de nada, pero quedarse en su partido. ¿Qué es lo que colocarse en abanico? Bueno, eso dijo una vez, no voy a hablar de eso, colocarse. Pero es que es una expresión, ¿verdad? Bueno, pero encender el abanico. La usó una persona que yo le no está bien. respeto a su memoria. No, está bien, está bien. Para una situación que sí dio una coyuntura me voy a de colocar crisis. en abanico. Digo, me coloco en abanico. Y se colocó en abanico. Entonces digo yo, pero no me distraiga. En el PLD, la apuesta, y me voy a atrever a decir algo, no solo del PLD y de la gente que aprecia al PLD. La apuesta del país es que no haya una división en el PLD. Sí. Yo me atrevo a decir eso. Sí, pero eso es así. ¿Usted sabe por qué yo me atrevo a decir eso? No, no es una valoración así peregrina. Es por los resultados que ha tenido este país. Si dejamos a un lado la mezquindad, la envidia, el no reconocer la situación. Calidades. Es que efectivamente, dentro de todo el proceso de gestión partidaria en la oposición y de gestión partidaria en el poder, el PLD ha sido ejemplar. Ha dejado riquezas. Ha dejado una normativa, una ética, una forma, un estilo. Aportes. Un estilo de hacer oposición, de manejar sus situaciones internas, porque eso es lo que se levanta. ¿Por qué? Lo ha perdido el PLD. La misma oposición dice, sí, pero ellos no eran así, se están pareciendo a nosotros, hasta eso dicen. Ahora se están pareciendo a nosotros, hasta eso dicen. Fíjense la grandeza de esa organización. Y en el plano de la gestión pública, nadie puede dejar de reconocer que este país ha tenido transformaciones profundas, importantes, avances importantes de desarrollo en todos los planos, precisamente por la puesta en práctica de políticas públicas dirigidas a responder a un plan de nación que se inició en el 96. Exactamente. Y que este hombre, Danilo Medina, ha llevado al máximo. Porque se ha atrevido, Danilo Medina, a profundizar, a ir a las raíces de los problemas, como ese proceso eléctrico, ir al proceso, ir a la educación, ir a la agropecuaria, ir a las profundidades, colocarse en la minería para manejar situaciones que aquí eran situaciones que eran impensables. Así es. Y ese partido, con esa gestión de gobierno, fíjense hasta dónde ha llegado. Hoy tenemos nosotros un país con una acumulación de riqueza creada, Pedro. Con un salto cualitativo importante. Sin duda. Con una seguridad social imbatible, que todavía puede ser mejorada y debe ser mejorada, sí. Con una estabilidad envidiable. Pero con una estabilidad económica y social y política envidiable. Envidiable. Con una democracia con pantalones largos. Así es. Respetada como nunca en el plano internacional. Respetada como nunca en el plano internacional. Con un protagonismo de primera en los foros internacionales. En capacidad de hacer añicos una intentona en contra de su estabilidad, como lo acabamos de hacer con el turismo, donde nos supimos sobreponer bajo la dirección del gobierno y con esa alianza con el sector privado. ¿Será que no nos dejamos apabullar? No nos dejamos apabullar. No. No nos dejamos apabullar. No. Rebatimos. Claro. Y el plan era ese. Y el plan era ese. Sacarnos del medio, hacernos sucumbir. Y no pudieron. Bueno, eso hay que reconocérselo. Fíjense por qué le estoy diciendo, porque me atrevo a decir que la apuesta de la sociedad dominicana es a que esa gente no se divida y que ese partido se preserve. Así es. Nosotros que desde aquí hemos estado apostando a la preservación del sistema de partido, que no solo del PLD,
hemos alentado el proceso de relanzamiento del Partido Revolucionario Dominicano como una pieza clave en el proceso democrático de este país, importante. Hemos propiciado que siga avanzando una nueva organización dinámica, fuerte, como el Partido Revolucionario Moderno, con una playa de ahí de jóvenes talentosísimos. Nosotros, el propio Partido Reformista Social Cristiano, al que también le debemos, este país le debe desde el Partido Reformista con el doctor Joaquín Balaguer. Se iniciaron las grandes avances y transformaciones. Se iniciaron las grandes. ¿Por qué negarlo? Nos hemos quejado amargamente del deterioro significativo de nuestras izquierdas. ¿O no lo hemos hecho desde aquí? Claro. Nosotros hemos planteado todo ese tipo de cosas. Entonces, en el PLD, yo por eso me atrevo a decir que la sociedad está pidiendo que encuentren una endija y definiendo lo que hay que definir, porque hay que definirlo. Yo no me voy a llamar a engaño, ¿eh? Esto hay que definirlo y creo que no puede superar ya esta semana. ¿Dónde se definen eso? Hay espacio. Se definen al interior del PLD. Bueno, la correlación de fuerza, que no se puede poner en tela de juicio. Cuidado con eso a lo que son minorías. Porque ese es el reclamo que le hacen al PLD cuando dice, el PLD lo tiene todo, pero lo tiene todo porque se lo ganó en las urnas. Tiene al Congreso porque se lo ganó en las urnas. Tiene influencia en el Consejo de la Magistratura porque se lo ganó en las urnas. Tiene el Poder Ejecutivo porque se lo ganó en las urnas. Pero de la misma manera, Danilo Medina tiene mayoría en el PLD porque se lo ganó en la lucha interna. Tiene su mayoría en los estamentos del Partido de la Liberación Dominicana. La historia en esos órganos en el PLD ha sido el consenso. Pedro, ha sido el consenso, eso es el ideal. Pero la estructura orgánica, estatutaria del partido dice que es mayoría. No, todo tiene que decir y eso. Tiene que ser mayoría. Es el único mecanismo que la democracia. Por eso, entonces, no pueden poner en tela de juicio eso, no pueden hablar de apabullar, no pueden hablar nada de eso. Es que lo que usted fue antes, hoy no lo es. Ese es un juego de la política y de la democracia, Pedrito. Lo único que se te puede decir con respecto a eso que tú dices es que lo que antes es hoy. Mañana puede ser porque la vida... Pero, señores, la vida es circular. La vida es circular. La vida es circular. Por eso yo digo a muchos mariachis que abusan y torpedean y lastiman a uno. Que la vida es circular. Hoy estamos aquí, pero usted no sabe con dónde podamos estar más lueguito. Por eso la gente tiene que ser decente, consecuente, sensible. No puede abusar. ¿Por qué? Porque la vida es eso, es circular. Es circular. Entonces, esa es la situación en el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el Congreso Nacional, ¿qué es lo ideal? Que se vayan todos esos guardias y policías de ahí. Eso sería lo ideal, ya. Despeguen eso ahí. Pero que también se sepa que no es decir que ahí no se va a legislar, que si van a presentar eso van a tener que presentarlo en la orilla del río. No. Si se va a presentar, se debe presentar en el Congreso Nacional, que eso es su espacio institucional. Lo que dice la propia Constitución que todos defendemos, todos, dije todos. Entonces eso hay que respetarlo, esa instancia, y que se definan las cosas, porque ya, como dicen los empresarios, como dicen los comerciantes, como decimos nosotros, estamos llegando al hartazgo. O sea, una situación de inamovilidad en un país tan dinámico, en un país con tantos proyectos, en un país auspicioso, con cosas tan importantes de por medio, que tiene una cantidad importante de recursos que están a la espera de definiciones para ser invertidos y continuar el proceso de desarrollo de este país. Nosotros esperamos que eso se defina. No les reclamen más de lo debido al presidente Danilo Medina, pero tampoco les reclamen más de lo debido al presidente Leonel Fernández, que lo ha hecho todo. Paren un chin.
No pongan al presidente Leonel Fernández que saque un fusil y ya, porque ¿qué es lo que más le van a pedir? Él está reclamando que se respete su acuerdo. Está bien, bueno, pero eso tiene su instancia. Que Donde eso se patrocinó. coció, que se vuelva a coser. Que vayan ahí. O que se respete. Que vayan o que ahí. se ratifique. Pero no lo lleven a él a una situación, al presidente Fernández, a una situación que su propia naturaleza dice que él no es así. ¿Tú crees que para el presidente Leonel Fernández fue cómodo ver a Johnny Ventura ayer en esa situación? Yo creo que no, Pedro. Al presidente Leonel Fernández, ver a Johnny Ventura en esa situación. Sí, pero se la están jugando. Pero, óyeme, pero se la está jugando con quién. ¿Quién es que se la está jugando? Se la jugó Johnny Ventura. Que si no aparece un guardia decente, respetuoso de él, de su figura, después del empujón pudo venir cualquier cosa. Dios lo libre al maestro, al gran compositor y al gran ser humano Johnny Ventura. ¿Qué? Eso no se lo iba a perdonar a nadie si le ocurría algo a ese ícono nuestro, a ese gran valor nuestro. Entonces, ¿tú crees que es cómodo? No, ahí dejen ya. Oiga, dejen que las cosas fluyan ya. Que fluyan donde tienen que fluir, al interior del PLD y al interior del Congreso Nacional. Voten, vayan, que se vaya a votación. Usted presenta y usted, si usted rechaza, rechazó. Si usted aprobó, aprobó. Porque al final, Pedrito, lo va a saber. Si pasa el proyecto de reelección, vas a ver a mucha gente que ha estado en estos días diciendo de todo, montado en la carroza. De la misma manera que si no pasa. También. Entonces llevemos las cosas con calma. Y finalmente, porque llegó el Guayacán. Guayacán no es fácil y tiene compromiso. Me refiero a Orión Mejía, porque hay otros Guayacanes, pero ese es Guayacán. Este no se tuerce fácilmente. Pero es lo que le voy a decir. A los muchachos, no nos dieron lo que nosotros buscábamos. Y creo que fue bajito porque bajar de 30 las centrales sindicales a 25 y de 25 a 14. No, de 25 a 20. A 20 y de 20 a 14. Sí. Como que la fuñe, para no decir lo otro. Es justo la mitad. Sí, pero yo quiero primero resaltar el papel jugado por el Ministerio de Trabajo, por el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. Hasta el final fue paciente. Se mantuvo con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con equidistancia, procurando un acercamiento, una aproximación y que saliera de allí el consenso. Todo el tiempo, hasta el final. Pero ya a los plazos, la ley estaba violentada. Porque nos pasamos y no había un acuerdo. Entonces, atribuyéndose lo que dice la propia ley, porque no ha habido... Ahí vi yo a un empresario, ese señor, decir al del Copardón, sí, que se sintieron atropellados los empresarios. ¿Pero atropellados de qué, papá? La ley no atropella a nadie. La ley no atropella a nadie. La ley es la ley. Y se dieron todas las facilidades para que se llegara a un acuerdo. Ustedes se plantaron un 10% y los trabajadores se plantaron un 25%. Después bajaron un 20%. Y bajaron a un 20%, está bien, a un 20%. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, ya está bueno, no podemos permitir esto. Se fue al justo medio. Vamos a buscar, y nosotros estamos planteando un 14 y lo tiró sobre la mesa. A empleadores y a trabajadores, ahí está sobre la mesa. Los trabajadores cogieron. Los trabajadores dijeron, yo voy a coger esto. Porque algo es algo. No. Es el incremento mayor de los últimos 20 años. A 17,000, Pedro, pasó de 15,000. Espérate, lo que te iba a decir que el 14 es el incremento mayor de los últimos. Era 7, 9 y 10 lo que se buscaba. Así. Y cuando se llegaba un poquito más allá, lo dividían en dos. Primero una parte, un 50% y otro 50%. Fue una gran conquista. 1 de julio. Pero yo le digo a los empleadores, ¿qué digo yo, Pedro? Tú vas a ver que en el CONER va a primar la racionalidad y va a primar ese deseo de responder a su responsabilidad social. Ellos no es verdad que van a apelar eso. No lo van a apelar.
ellos van a cogerlo y van a ir a la otra instancia que dentro de 3 meses es discutir la reclasificación que se acordó también. Dentro de 3 meses vamos a la reclasificación, pero ya por lo menos se le quita presión a las empresas, a los trabajadores. Hay otro clima. No se llevó a junio, que fue a donde se debió llevar el retroactivo. Sí, al 1 de julio. Y yo estoy seguro que eso va a ser más llevadera, una situación que se van a discutir, porque hay otras cosas que están pendientes. Reclasificación dentro de 3 meses, pero ahí está la reforma al Código Laboral, que debe venir también, y ahí está la reforma tú sabes que al sistema de la seguridad Orión fue social. funcionario del Ministerio de Trabajo. Y yo Así tengo, que vamos bien. Y yo tengo una Vamos pequeña bien. interrogante que hacer. Orión, buenos días. Pero déjame darle paso primero Al doctor. Doctor, oiga esto. ¿Cuál doctor? Ese es un doctor en Derecho. Qué vaina. No lo permita, que eso es un... Y además fue funcionario del Ministerio de Trabajo y participó también Pero en no el es área de doctor, comité. no es doctor. Una cosa, cuando se habla de reclasificación para los próximos 60, 90 días, eso no quiere decir que los salarios que ahora se incrementaron puedan adaptarse a la reclasificación. No, los ellos salarios- son ganados. Los salarios no se pueden tocar. Saludos, amigos. O sea que la saludos. reclasificación es para futuro. Sí, que por supuesto. Claro, ¿cómo va a ser que le van a ganar? No, ¿cómo va a ser? Yo te lo pregunto. Salario no porque, puede- porque no yo se quiero puede, saber. Pero, sí, saludos, amigos. Pero también la reclasificación tiene que tener un componente fiscal. O sea, ¿cómo Claro tú que reclasificas una empresa? No puede ser solo por el ámbito Por ahí es salarial. que viene el asunto. No O puede sea, por ahí. Y el Ministerio de Trabajo no puede reclasificar desde el punto de vista... El Comité Nacional de Salarios solo tiene que ver con salario mínimo. Mínimo. Que eso es digamos, un hilo Y no muy sectorizado. porque de alguna manera reprime la libre competencia que también va en el salario. Lo que hace el Estado, lo que el legislador ha dicho es, mira, para evitar la explotación inmisericordia, la semiesclavitud que se da con la falta de empleo, vamos a establecer una línea de salario mínimo y a partir de ahí competitividad salarial. ¿La cogiste? Es decir, eso Está es lo que clarísimo. hace. Le dice, no, porque si lo dejan le dan 3 centavos. No, Se buscan 4 haitianos y resuelven el problema. Hay que ponerle una franjita para decirle, no baje de ahí, porque a partir de ahí es semiesclavitud. Sí. Entonces le dice, de ahí en adelante compitan salarialmente con los recursos humanos disponibles en el mercado laboral. Eso es lo que señala. Cuando digo la palabra reclasificación, yo no entiendo eso desde el ámbito laboral, porque posiblemente tengan que ver también con modificación del Código Laboral, que también desborda la competencia del Comité Nacional de Salario. Sí, va con el Ministerio de Trabajo, pero Sí, va pero con va toda la sociedad. toda la sociedad Con toda la también. sociedad. Sí. La modificación del Código Laboral. Y una reclasificación, más que nada, tiene que ser una reclasificación fiscal. Fiscal, exacto. O sea, la pequeña y la mediana empresa. ¿Cómo lo trata el Estado a partir de los incentivos y a partir de sus obligaciones fiscales? ¿Qué hace? Eso es, mire, usted va a estar a este nivel y cuando suba será el otro nivel y más arriba. Veremos a ver. Una empresa con 8 millones es grande con la muerte. Entonces, ustedes acaban de señalar que Pedro dice que el más alto incremento en los últimos 20 años. De alguna manera se derrotó el criterio de la parte más atrasada del empresariado dominicano, que sin duda alguna la representa la Copardón, la Confederación Patronal. Siempre mira, al lado de mi oficina, yo tenía una oficina de abogados Es el brazo armado. ahí en el malecón y al lado estaban ellos. Parecían unos trogloditas, tanto su personal administrativo como su personal dirigente, trogloditas. Ahí no se bailaba nada. Que era Confederación Patronal. Con patronal. Patrono. Y ese criterio de esa gente, a ellos que ponen a negociar el salario mínimo, el empresariado global. No ponen a Es el ningún brazo otro. armado del empresariado. Eso es, tienen una concepción radical respecto a la explotación del hombre por el hombre. Yo quisiera que fuera gratis. Y si no gratis, que le paguen también por trabajar. Cuidado. De manera que si se logró esto, yo voy a creer que ha sido una conquista. Yo pienso que debió ser un poquito más.
Bueno, pero lo celebraron los sindicatos. Pero bien. Pero tú esperas también, Los ¿verdad? directivos, digo yo. Que el CONE no venga de que ¿Qué van a hacer ahora? No, ellos lo van a apelar. analizar ya. Van a analizar, pero yo creo que ellos no van a apelar. Ellos van a analizar. No, si lo que tienen. apelan, vamos a llegar a los próximos 2 años. Se quedan 2 años sin aumento salarial y ya veremos 12, porque acuérdate que cada 2 años. Sí, pero yo no Van creo que 3 lo hagan. meses que los trabajadores están alando aire. Sí. Si apelan, pues 3 meses más son 6, quién sabe, imagino. Ese es el problema. Sí, pero que entonces tiene la irían los sociedad trabajadores a la dominicana. calle y la situación laboral se... La decisión del Comité Nacional de Salario no es aplicable de manera inmediata ya. Tiene, Sí. no, yo creo pero tiene primero del día no, hay una instancia, al ministro el ministro ya queda como instancia última. Para Una apelación. una apelación o convocarlo de nuevo o retornar. Pienso que van a dejar que eso está. ahí. Yo espero. Sí. Y también están las instancias administrativas, la jurisdicción administrativa, si se considera que se ha violentado algún derecho. Exactamente. Tribunal Superior Administrativo. Sí, sí. Pues miren, ese es un buen ejemplo de lo que la sociedad dominicana, en nosotros, lo que tenemos tanto tiempo en esto y que deberíamos trabajar siempre con cabeza fría, aunque arde el corazón. Uno tiene que ver hacia de qué lado deberíamos estar nosotros en la crisis del PLD, que es la crisis del país. No se lleven engaño, la crisis que tiene el PLD es la crisis del país. Para que se sepa. Muy sencillo, si, como dice Mozart, el PLD controla el Estado por mandato popular, pero lo controla. Lo controla. Si se descontrola el PLD, se debe de controlar. Repercute. De hecho, se está descontrolando el Congreso con una situación la situación del PLD de controlar el Congreso en este momento. No se está aprobando nada. Ya, eso da una idea por dónde vamos. Y si el presidente Medina se hubiese involucrado, por ejemplo, como se involucró el presidente Mejía en el año 2002-2004, pues el Poder Ejecutivo estuviese involucrado en una crisis. Si no se queda tranquilo a un lado y deja que su ejército maneje eso, si él va al teatro de operaciones, Ay. se involucra todo el Poder Ejecutivo y quién sabe, imagina lo que pasa en este país. Así es. La estabilidad es decir, tenemos que tener la cabeza fría. Aquí hay mucha gente muchos de nosotros, para incluirnos nosotros tres, que nos gusta el protagonismo. Sí. Si tú pronuncias una frase rimbombante, por ejemplo, ¿qué hace el Pidio Bay hablando disparate? De verdad, ¿qué hace el Pidio? ¿Con qué calidad tiene? ¿Cuál es? Él es general. O sea, hay expresiones que solo le están dadas de coronel a general. Un exceso de Eso no, usted no tiene, eso nada más está dado que no aporta nada. de José Ramón para arriba. Lo que se le atribuye decir a nuestro apreciado amigo, el Pidio, solamente se le puede pronunciarse de esa manera, del alto mando. Usted está en la infantería, dispare a discreción. En infantería, pues no vaya usted a querer coger una ojiva nuclear y tirarlo para el otro lado. No, ¿alguien lo ha mandado a usted a hacer eso? No. O sea, eso es exceso, no puede ser. Se pasó usted ahí. es sargento mayor. Usted está mandando 4 o 5 soldados en un lado, cuide su lado, ya. Ahí ¿cómo usted se vaya al alto mando a decir qué es lo que hay que hacer? No está autorizado. Lo mismo pasa del lado del presidente Fernández. Sí. Que No hay gente. el alto, incluso nosotros en este programa, de metiche, de atrevido, dijimos, pongan el teatro de operaciones en la parte de discusión. Al doctor Rafael Al doctor Rafael Alburquerque. ¿Por qué? Bueno, porque alguien tiene que tener, alguien no tiene que sacar las 2 pistolas, guardársela y hablar de los 2 bandos. Ahora, me preguntan en este programa, ¿qué estamos? Al lado es muy fácil ponerse en cualquiera de los 2 lados de la guerra o del conflicto. Bueno, el que quiera estar con el presidente Fernández, quiera estar... no se puede decir con el presidente Medina, porque en términos estrictamente jurídicos, el presidente Medina no ha dicho nada. Así es. Incluso la vez que dijo que él no ha dicho nada. La única vez que habló dijo, yo no he dicho nada. Por lo todavía. menos mandó a decir. O lo mandó a decir. Entonces, con ¿cómo? Reinaldo. ¿Qué sabemos lo que está pensando el presidente? Ahora, si tú estás del lado de la resolución del conflicto, tú podrías ver más allá de la curvatura del camino. Tú podrías verlo. Por ejemplo, de repente tú ves hoy en la prensa que dicen, no, los alcaldes quieren que unifiquen las elecciones. Eso es un componente importante. Puede ser un bajadero, Pedro, quién sabe, imagino. Puede ser un bajadero. Un bajadero no solo
para los propósitos de la repostulación, sino también un bajadero para el propósito del nunca más. ¿Quién sabe? Yo no sé. O sea, hay tantas cosas en el camino. Ya la reforma no sería tan solo para el asunto del presidente. El asunto del presidente. Sino que iría mucho entonces, más cuando allá. tú vas a... Porque dice Orión que pudiera producirse mediante un acuerdo que active al presidente Medina. Él no dijo eso. Eso es lo que dice Orión. No, él no dijo eso. No. No, lo que yo digo es que para comienzan a identificar. Mira, eso no fue lo que para resolver un conflicto, primero hay que identificar, hay que identificar dos cosas. Primero, lo que nos separa. Y luego buscamos lo que nos une, o viceversa, buscamos lo que nos une a los fines de saber qué es lo que nos separa. Claro. Pero si es que ya se van a matar y bueno, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Es decir, a uno lo quieren llevar a dos bajaderos. Facilitar las armas. Si, por ejemplo, si a nosotros ustedes nos ponen a hablar, bueno, el presidente Fernández no convoca, en un hipotético, presidente, muchachos, ¿cómo ustedes ven la situación? ¿Qué le vamos a decir? Presidente, debe para adelante, no se preocupe. Ocupen el Congreso, eso es lo que le vamos a decir. Bueno, si eso es, yo pienso que es inútil ir a hablar con el presidente porque eso ya él lo está haciendo. Ya el equipo de él está trabajando en esa dirección. Entonces, si nosotros tendríamos que ser novedosos, si lo mismo si nos convocaría el presidente Medina, para adelante, presidente, no se preocupe. Bueno, eso lo sabe. Cuando ustedes se van, cuando nosotros nos vamos, el presidente dice, bueno, me dijeron lo mismo. El presidente se tendría que quedar con algo novedoso, sea a favor de su propósito, si lo tuviera, porque no nos lo ha dicho a ninguno de nosotros, o sea, que nosotros lo pongamos a reflexionar, sea el presidente Fernández en la misma dirección. No tiene que ser novedoso, es muy bonito hacer lo que hizo Elpidio o hacer lo que han hecho, lo que hace Bauta para poner que del alto mando. Que no, que van a tener que legislar en el río, que sé yo cuánto. Bueno, esas son las escaramuzas de la guerra, pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con esa escaramuza? No, porque es el país que está en problema. A nosotros nos desagrada que el presidente Danilo Medina se postule. No nos desagrada. A nosotros nos desagrada que el presidente Fernández pueda tener mayor principalidad. No nos desagrada. A nosotros lo que nos desagrada es que el país se vaya para casa el carajo. Porque ya no tenemos tiempo, Pedro. Si aquí se arma una crisis, nosotros volvemos solo al año 2002, ni siquiera en esas condiciones ya sería Venezuela parte atrás, no. La mitad de lo que pasó del 2002 al 2004. Nosotros no tenemos tiempo para ver al país otra vez en este punto donde estamos. No nos da la vida. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tiempo se tarda Venezuela en ponerse en el punto donde estaba Chávez allá con el programa Petrocaribe? De 12 a 15 años. Imposible, Pedro. Más de una generación. Claro. Pedro, restablecer... A nosotros nos tomó más de 10 años recoger el 1,5 millones de pobres que se perdieron durante la gestión Pero todavía falta muchísimas cosas por recoger. Si no hubiese esa crisis, la reforma social... No, la médica, ¿cómo se llama? La seguridad social hubiese estado una vez más arriba, o sea, donde estamos, otro punto más para arriba, ¿o no? Sí. Acuérdate, Pedro, cómo financiábamos nosotros la seguridad social en un país que estaba virtualmente en estado de default. ¿Durante qué tiempo? 8 años hasta recomponer las finanzas nacionales, Pedro. Pedro, restablecer a PDVSA en Venezuela se lleva una generación, se lleva 25 años para hacerla competitiva. Un gobierno viene ahora y estamos hablando que el 92% de la población de Venezuela está subalimentada en este momento, Pedro. Hay que restablecer todo el aparato alimentario, hay que restablecer la economía, hay que volver a ir al campo minero. ¿Qué tú crees? ¿Que son 2 años? ¿Que eso dura? Entonces... Desapareció toda la estructura de comercio. Lo que yo digo, sí, lo que yo señalo también, porque la gente va a decir, no, qué bueno, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yo digo, bueno, no hay problema. Dado que ellos son los que quieren que el PLD se dañe, porque se dañe. Se acabó. Que venga el PRM. ¿Verdad? Yo quiero que tú me digas, o Ramfi, yo quiero que tú me digas cuál de los partidos de oposición ha madurado lo suficiente como para poder proseguir por el camino del crecimiento y el desarrollo en este momento, como dicen ustedes los comunistas, históricamente determinado. No es que nosotros decimos que el señor
Abinader no tiene las condiciones para ser presidente. Porque tuvo las condiciones para ser empresario. Parece que los empresarios también quizás puedan manejar de la presidencia. Siempre en los últimos años lo han manejado político, el Poder Ejecutivo. Aunque Hipólito era un empresario, pero realmente no un empresario del nivel familiar y de trascendencia como los otros. Yo digo, Pedro, no hay condiciones para que el país produzca lo que tú llamas ponerse a la puerta del desarrollo si se produce una crisis de marca mayor en el PLD. No, retrotraeríamos al país. No, yo no sé. Entonces, si los dos liderazgos nosotros lo hemos puesto allá arriba, más allá ¿cómo que le dice a la bandera? Mucho más allá del tope. Ellos tienen también que demostrar que de verdad son grandes líderes. Posiblemente nosotros no conocemos, ni nosotros tres, cuáles son los elementos que separan a Danilo y a Leonel en el orden político, porque no es ideológico. Mozart. El poder. Yo te pregunto, ¿a qué sector representa el presidente Fernández? ¿El sector conservador, el sector liberal? ¿Qué es lo que representa? ¿A qué sector representa en términos políticos el liderazgo del presidente Danilo Medina? ¿Al sector liberal, al sector conservador? ¿Qué le representa? Los dos están en el mismo escenario. En el mismo escenario. Los dos están en el mismo escenario. Papel, eso es verdad. Y como quien esté en la presidencia de la República es el presidente Danilo Medina, este programa, y ustedes también lo han compartido conmigo, decimos que es el último de los presidentes progresistas de América Latina. Y señalamos que Evo Morales no lo colocamos por razones obvias, que es un problema carácter étnico, no, de carácter tribal. Él está respaldado por una etnia. Es técnico, ¿sí? Es étnico. Está respaldado por es étnico el problema. No es por clases sociales, es por una razón de estructura étnica. Por tanto, lo separamos. No estamos diciendo ni que es progresista ni que no, sino que no está en el análisis. Así si tú vas todo Centroamérica, Panamá estrena ahora uno. El Salvador estrena uno. El país, uno de los países del mundo con mayor nivel de delincuencia y criminalidad, El Salvador. Honduras es una gran finca de lo peor que hay en materia de clase social explotadora. Lo que nosotros tuvimos en los años 70, aquel frente antioligárquico que queríamos hacer, la oligarquía de los 70 aquí está en Honduras. ¿O no? Tanto que no ha permitido para nada diversificar la propiedad. La propiedad está totalmente concentrada. Para poner las grandes... En el campo y en la ciudad. Sí, pero también en El Salvador, todavía están las mismas 14 familias. En El Salvador no ha podido, con la guerrilla, con 10 años de guerra, con más de 70,000 muertos, no se cambió la estructura económica propietaria del Salvador. Costa Aquí la Rica, reforma agraria, por suerte. Costa Rica tiene un declive del cual no se ha podido recuperar, un declive de orden financiero y económico, por razones diversas, incluso por escasez de liderazgo. Acuérdate que padre e hijo fueron presidentes en Costa Rica, padre e hijo de Figueres, padre e hijo del otro, padre e hijo del otro, Calderón y todo. Se acabó el liderazgo. Cuando se acabó el liderazgo vino la mediocridad y se dañó Costa Rica. Pasa aquí. Aquí tenemos una escasez de liderazgo de ese nivel. Pero considerable. Entonces, uno de los mayores déficits del país es recursos humanos en condiciones de dirigir. Tú ves, por ejemplo, las grandes economías de América. Colombia no ha podido un proceso de paz que pondría fin a 50 años de guerra, de guerrilla en Colombia. No ha podido concluir, Pedro. Ahora el jefe guerrillero lo acusaron de narcotráfico y se desgaritó y se fue. No sé dónde está. No, y un gobierno dice que se encaramó de nuevo. No, y un gobierno persiguiendo. Parece que le van a dar la razón a Narciso, que dijo que sí, que debía ser el proceso de paz sin entregar las armas. Para que tú tengas. Brasil, el presidente de Brasil está justificando el trabajo infantil, que es el último vestigio de deshumanización del capital. Es regresar a la Edad Media. Que a él lo pusieron a trabajar desde los 8 años. Y mira quién es él, que él está de acuerdo que al muchachito de los 8 años a traer Bolsonaro ese. Una bestia. Una bestia ese tipo. Estamos hablando de la primera economía de América Latina. Oye, ¿por dónde vamos, Pedro? Entonces,
por eso yo le digo a ustedes, miremos más allá del lado del camino. Vamos a suponer, sí, el presidente Medina obtiene los votos necesarios y va al Congreso y por vía de que nosotros lo hemos dicho, por vía de que no es un tema jurídico, es un tema político, impone. Lo que nosotros hemos pedido aquí es que resuelvan el tema político. El tema jurídico no lo pueden detener. O sea, el presidente Fernández y su equipo tienen que saber que pararse e impedir que lleguen los legisladores hacia el Congreso, ese no es el camino, porque ese no es un camino político, es un camino de confrontación, de fuerza. El Congreso tiene que funcionar. Entonces, resuélvanlo políticamente antes o durante, pero los diputados van a llegar al Congreso y los senadores van a llegar al Congreso y van a legislar. Yo no sé si a favor o en contra o como sea, pero ese no es el camino debió ser el camino político. Convertir esta situación en la principal situación del país. Incluso escuché al doctor Franklin Almeida decir, mira cómo se oponen a los motoristas y a los faranduleros. Es el pueblo entero que está contra la Constitución. Yo no digo que no. Yo lo que digo es que la principal necesidad del pueblo dominicano es el 14% de salario de incremento. La gente lo que está averiguando, los 100 pesos que se le daban a la vecina de mi casa en San Carlos, que lo dejaban encima de la alcantadera, como se llamaba, donde ponen los vasos, que era un escaparate pegado a la pared en Los Altos, ¿te acuerdas? Que ahí le dejaba el esposo de ella, le decíamos el vecino, yo no me acuerdo su nombre, dejaba los 100 pesos todos los días y se iba con su cosa de billete a vender billetes de la lotería. Y con eso los muchachos comían, desayunaban, almorzaban y cenaban, los hijos de esa familia. Como arepa, pan, chocolate de agua, avena y cosas por el estilo. En ocasiones yaniqueque. Y yaniqueque, y al mediodía arroz, espagueti, lo que pareciera. Y los arenques que estaban baratos, no sé por qué. Sí, el arenque barato. Y en la noche, huevo con plátano con pan. El arenque con posibilidad de pan rebuso. con tomate. O un tomate que se compraba y se le daba un tomate. Bueno, 100 pesos. Esos 100 pesos. Y una hojita de salami, una para que. Sí, eso no aparecía tan fácil. Eso no aparecía, tú no te acuerdas. Entonces, sí, nos vamos a ir ahora. Lo otro, eso en el 1984, el Fondo Monetario Internacional le dijo a esa misma señora en otro cuerpo, esta vez en un cuerpo de una señora del Capotillo, esos 100 pesos ya no valen. Usted tiene que buscar 350 pesos. Y la señora salió con la mano en la cabeza. ¿Y de dónde iba a conseguir 350 pesos? Bueno, 125 muertos con un tiro en la cabeza o en el pecho. Sí. En la poblada del 84. Esas son las políticas que nosotros tenemos que evitar que se en el gobierno. Entonces, ahora, nosotros, ¿qué pedimos en este programa? Primero, que se respeten los canales legales, democráticos, lo que sea, y que si el presidente Danilo Medina termina por repostularse a la presidencia de la República, que no sea tan traumático en el partido como para inhabilitar al partido. Que el presidente del partido, Leonel Fernández, no puede actuar de manera tan traumática que inhabilite el partido. ¿Eso se puede entender? Ahora nos van a decir, pero que ustedes dan un cuentito de hadas. Bueno, en política siempre se procura lo mismo que en la guerra, la resolución de un conflicto. Llega un punto donde tú dices, ni tú me matas ni yo te mato. Y seguimos igual siendo enemigos, lo que tú quieras, pero llega un punto de que pueda coexistir. Le llaman la menor de las bajas. Le llaman cohabitación. Se busca la menor de las bajas. El daño colateral no sea significativo. Que sea mínimo, así es. Porque tú le dices, sí, ganamos la reelección, bien. Bueno, ¿cuánto? Dígame, deme el parte de guerra. Más de la mitad murieron. Y los otros están gravemente heridos o inhábil para seguir la marcha, la gran marcha. No puede ser. Lo mismo que bueno, tú tienes 3 candidatos, fuiste 3 veces presidente, la sospecha es de que si va a ser otra vez y el próximo 5. El otro dice, yo tengo 2 y voy y más 2 nunca. y vuelvo y no vuelvo jamás en la vida. O sea, tú tienes que ver los hechos objetivos. Yo se lo dijimos a una persona de la persona que con mayor seso en el país, en términos políticos, al doctor Rafael Alburquerque. Y se quedó así medio, sí. Pero tenemos primero que resolver el problema de la candidatura. Y después, digo, no sé si después o antes, pero es un problema. Sí, es un problema. Entonces,
Bueno, Nada. Yo ya, la verdad que un día, tú sabes lo que nosotros debemos hacer un programa mudo. Sí. Con respecto Dice al Julio PLD. Ortega que él está en la esquina. Ya, hoy es miércoles, señores, de la sí, economía. Estamos esperando a Julio y a Luna y Valiente. el Luna Valiente. Sí, no vamos a decir esto, porque ustedes nada más hablan de política. Señor, usted sabe lo que meter 16 haitianos en un carro. Todos los vehículos tienen capacidad legal para 5 personas. 1 y el chofer 2 adelante y 3 atrás. Los carros públicos te ponen hasta 6. Murieron 9. Murieron 9. 9 murieron. Murieron, sí, porque 8 murió haitianos y el chofer. No, murieron, exacto. Murieron de los 16 haitianos que traían cada uno entre 1.000 a 1.500 pesos, traídos desde la frontera norte, de Jabón, por esos sitios, por los montes en un carro. Una barbaridad. Mira, la Procuraduría General de la República invitó a un cafecillo ayer al señor Andy Daguarre. No invitó un cafecito. Entonces lo va a investigar. Se inició el proceso de Entonces, investigación de la fase al 2 iniciar de el la- proceso de investigación, hay que suponer que seguirán otros. Hay que Verán. suponer, no, la nota de prensa Dice eso. de la Procuraduría dice que se inició el proceso de investigación de todos los implicados en la fase 2 o en los papeles que dio a conocer Alicia con los asuntos De manera que La ley inició dice, ya. Pedro, la ley dice que al simple rumor Ya eso es todo. de que se ha cometido una Está infracción actuando el penal, Ministerio oiga, Público. al simple rumor que llega al Ministerio Público de que se ha cometido un delito o un crimen, de que se está cometiendo un delito o un crimen, o que se va a cometer un delito o un crimen, el Ministerio Público está Debe actuar. compelido a accionar con el rumor. solo con el rumor. Exacto. No tiene que llevar ninguna No vía, tiene solo que con llevar el rumor. ninguna. ¿De acuerdo? Se iniciaron. Interesante eso. Muy bien. Pero el país necesita, señores, vamos para adelante. Lo que la gente está, y yo quisiera que se levantara el ánimo. Nosotros hemos sufrido mucho, Pedro, en términos de generación. Nosotros venimos de crisis en crisis, nosotros conocemos la civilidad ahora, Pedro. Nosotros no podíamos salir. Yo tenía 2 miembros de la banda y de cosas frente a mi casa, o 2 policías, diciendo sal. ¿Tú sabes por qué no podían llenar mi casa? Porque era una farmacia y el viejo era un padrote, ¿cómo le llaman? Un líder de la barriada, y todo el mundo en capotillos. Pero tú no podías salir, tú no sabías cuándo llegaba. En mi casa pusieron por el callejón un pestillo arriba, secreto, para cuando tú corrieras, abriera, Y siguiera. y tenía que seguir brincando cosas porque no te podía quedar ahí, por si acaso. Y ahora tenemos un Estado de Derecho. ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántos perseguidos? Con muchísimo- ¿Qué empresario se le ha Con dicho muchísimos que lo excesos, quebró el con gobierno? muchísimos excesos aquí. ¿Eh? Aquí se cede. Entonces, no, espérense, emprendan eso. Y antes que nosotros, eran muertos que están Así nuestros es. hermanos, nuestros mayores, una buena parte de la juventud dominicana, bajando escalera, le da un tiro en la cabeza. O tú no te acuerdas de Otto Morales, o tú no te acuerdas de Amin Abel. Entonces, ¿qué es lo que, ¿a qué es que aspiramos entonces? ¿Dónde que está la dictadura que están hablando? Bueno, vamos a buscar. Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer un alto, pasar compromisos comerciales y regresamos. Como siempre valoramos su sintonía, ahora llegó el turno de presentarles las noticias internacionales. América Latina se ha convertido en la región del mundo con más homicidios. Ese es el panorama que dibuja el Estudio Mundial sobre Homicidios de 2019, con un total de 464,000 personas que fueron víctimas de homicidios en 2017, más que todos los muertos en guerras ese año, con Latinoamérica como zona más peligrosa y con la desigualdad, el crimen organizado y el machismo entre las principales causas. América Latina aparece con la tasa más alta y la única donde sube, y especialmente en países como Brasil y México, cuyo peso demográfico influye en la tasa de todo el continente. Dentro del continente americano, con una tasa media de 17,2 por cada 100,000 habitantes. Destaca los altos índices de Centroamérica, 25,9, Sudamérica, 24,2 y el Caribe, 15,1. Las maras y el narcotráfico son otros elementos claves en la alta tasa de homicidios, en la falta de perspectiva para los jóvenes. Esto permite que las bandas puedan reclutar con más facilidad, provocando altísimos índices de muertes violentas entre adolescentes y jóvenes varones en algunos países de Centroamérica.
Estados Unidos anunció de derechos compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero de México, alegando que este país subsidió injustamente a su industria local, informó el Departamento de Comercio. La decisión tiene lugar 2 meses después de que el presidente Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá, en momentos en que los 3 países buscan ratificar el TEMEC, el nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte que debe reemplazar al TLCAN. El Departamento de Comercio determinó que el acero importado utilizado en la construcción se beneficiaba de subsidios en México y Canadá, pero en el caso de Canadá, los subsidios eran insignificantes, por lo que no se impusieron derechos de represalia. Estados Unidos comenzará a cobrar impuestos adicionales sobre las importaciones de China y México. Estas representan ventas de $897,5 millones para China y de $624,4 millones para México. Según la pesquisa del Departamento de Comercio, los exportadores de acero estructural recibieron subsidios del 30,30% al 177,43% en China y hasta el 74% en México. El gobierno ruso ha dado su visto bueno a la construcción de una autopista que unirá China con Europa. Tendrá 2.000 kilómetros y llegará hasta Bielorrusia, pasando por Kazajistán. Este proyecto forma parte de la ruta de la seda que impulsa Pekín y debería convertirse en la vía más corta para transportar mercancías entre China y Europa. La autopista, que será financiada con dinero público y privado, debería estar terminada en 2024. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.